hacer la clase teórica, sino que vamos a... Bueno, les voy a pasar algunas recomendaciones para el día del examen. Entonces, como hemos quedado ya en clases, durante esta semana debemos evaluar, bueno, les debo evaluar a ustedes en la parte que corresponde al laboratorio. Entonces, si pueden tomar apuntes, está mejor. Pues voy a dar todas las consideraciones o todas las recomendaciones y al final ustedes me van a hacer las preguntas sobre algunos puntos que no haya quedado claro o que se les quiere un poquito, quieren saber un poquito más cómo va a ser la metodología, procedimiento, etc. Entonces voy a empezar indicando primero que las evaluaciones se van a realizar los días de clases que corresponden a cada grupo. Iniciando el día jueves, sería el primer grupo, en el horario que corresponde, tanto el grupo A como el grupo B. Ya los dos grupos vamos a dar en el mismo horario. Por lo tanto, tomen muy en cuenta esa situación y deben asistir de manera normal al laboratorio. Segundo aspecto es que ustedes antes de ingresar al laboratorio ya tienen que tener puesto su bata o su guardapolvo, ¿ya? Debido a que el tiempo que tenemos es demasiado corto y entonces tenemos que hacer lo más rápido posible. Entonces no se descuiden de eso, de su laboratorio. Además que si persona que no tenga guardapolvo no va a poder ingresar al laboratorio a dar su examen. Bien, entonces, antes de que ustedes puedan ingresar al laboratorio para ser evaluados, deben hacer una lista previa. Es decir, antes de ingresar al laboratorio tienen que empezar una lista en el cual van a registrar sus apellidos y sus nombres, siempre en ese orden, por favor, apellidos y nombres. Al lado de su nombre completo, van a escoger un numerito que yo les voy a indicar de qué número a qué número, suponiendo que sea del 1 al 15, y cada uno de ustedes va a poder escogerse un número. Entonces, por ejemplo, voy a poner esta hojita, se ve, ¿verdad? En esta hojita, entonces, es una hoja normal que ustedes van a habilitarla antes de ingresar al examen, 10 minutos antes, seguramente tienen que estar ustedes presentes. Entonces vamos a poner aquí el número que corresponde al número de alumnos que va a haber y van a escribir el nombre correspondiente empezando por el apellido. Al lado derecho, vamos a trazar una línea y aquí van a escoger un numerito. Como están viendo ustedes aquí, esta persona ha puesto un número, esta otra persona ha puesto otro número y así. Entonces este numerito que está escrito acá corresponde al número de pregunta que ustedes van a tener en el examen. Por lo tanto, si hay una persona que no ha puesto el número, esa persona no va a poder ser evaluada porque no está escogiendo su pregunta. Entonces es importante que pongan este numerito. Y como les decía, suponiendo que las preguntas van a ser del 1 al 15, entonces ustedes pueden escoger, aquí por ejemplo he escogido aquí, si no me equivoco, el 1, el 5, el 7, el 11, etc. Ustedes ya verán qué número quieren hacer para su pregunta, ¿ya? Entonces, tomen muy en cuenta esto. Les repito, las personas que no anoten el número, entonces no van a ingresar al laboratorio, porque significaría que no tienen pregunta. Por otro lado, también quiero indicarles que la elaboración de la lista va a ser previo al ingreso al laboratorio. Ustedes deben estar más o menos 10 minutos antes al horario que corresponde, porque el primer grupo va a entrar a ser evaluado en hora exacta, o sea, a las 2:15 sería, ¿no?, el primer grupo. Y vamos a dar 10 minutos más, o sea, hasta que salga el primer grupo, para que las personas que están llegando tarde también se anoten en la lista. De esta manera estaríamos cumpliendo con el reglamento que dice la norma para las clases de laboratorio. Entonces, ingresa el primer grupo, el segundo grupo, para que ingrese el segundo grupo yo voy a escoger toda la lista y luego ya nadie más puede aumentarse en la lista. Ya nadie más puede añadirse. Y eso significa que si no están en la lista no pueden dar examen de laboratorio. Entonces eso es uno de los aspectos bien fundamentales. Luego,
debemos, bueno, cada uno de ustedes, para ingresar al laboratorio, debe llevar consigo el material correspondiente que se ha utilizado en cada laboratorio, ¿ya? Es decir, qué material necesitamos para hacer el primer laboratorio, para el laboratorio 2 y el 3, y etcétera, así sucesivamente. Entonces, cada uno debe aportarse. Al interior del laboratorio no voy a permitir que uno se preste de otros, es que cada uno tiene que tener su propio material. No se olviden de esa situación. Obviamente que aquellas personas que no tienen su material, entonces no van a poder dar examen, o les voy a llamar, pero seguramente tendrán nota de reprobación. Entonces, cuando estamos hablando de material, lo más importante o lo primero que tienen que tomar en cuenta es el material vegetal, ¿no? Entonces, sobre qué material van a trabajar. Entonces, recuerden que para eso tienen los protocolos, y entonces ahí revisen qué material necesitan para el laboratorio 1, para el laboratorio 2, para el laboratorio 3, etcétera, ¿no? De la misma manera, también verificar los utensilios de laboratorio, el bisturí, porta cubre objetos, gotero, pinzas, aguja enmangada, todo lo que necesito. Les repito, no voy a permitir al interior que alguien se preste material de otra persona. Cada uno tiene que tener su propio material. Eso es muy importante. Bien, cuando ustedes ingresen al laboratorio, les repito, ya tienen que estar con su guardapolvo, ¿ya? Y para entrar al recinto de evaluación, no pueden ingresar ustedes con mochilas, no pueden ingresar cuadernos y menos guías de laboratorio. Entra solamente con su material vegetal y utensilios de laboratorio para dar el examen. Entonces, una vez que estén o ingresen al laboratorio, se les va a asignar un microscopio. Entonces vamos a trabajar seguramente, no sé si 6 microscopios, 7 microscopios, no sé con cuántos microscopios contemos. Vamos a hacer grupos, de tal manera que estos microscopios van a estar numerados, si son 6, del 1 al 6. Entonces ustedes van a ir acomodándose de acuerdo al orden que están presentando acá. ¿Ya? Si son de 6, entonces va a haber un número, pues cada uno va a ir ingresando al microscopio que le corresponde. ¿Ya? No puede haber cambio, por favor, no puede haber cambio, no puede cambiarse uno con otro el microscopio, ¿ya? Porque yo voy a evaluar esa situación, no voy a escribir nombres yo en la planilla de calificaciones, y si se han cambiado, entonces voy a lamentarlo mucho, la calificación que tal vez le dé a su compañera y no la que le corresponde a usted. Por lo tanto, no es posible cambiarse una vez que se ha asignado el microscopio. Bien, una vez que estén en el laboratorio, ya se les haya asignado el microscopio, ustedes deben sacar el material de trabajo y poner sobre el mesón. A la vista, por favor, porque yo voy a calificar lo que se ve, ¿ya? Entonces, si va a estar escondido, no voy a poder calificar y lastimosamente se va a rebajar en su nota, ¿ya? Entonces, tienen todo el material del laboratorio, tiene que estar en la mesa y visible, ¿ya? Les recomiendo, por si acaso, tienen que tener material de bioseguridad, en este caso, alcohol o gel desinfectante también, ¿no? Por si acaso. No se olviden de eso, que no está en los protocolos, pero debido a la emergencia sanitaria, es que ustedes deben portar también su gel o su alcohol. Bien, entonces ya cuando estén ustedes en el laboratorio, hayan puesto su material sobre los escritorios, voy a proceder a darles la pregunta, que les repito, va a ser el número de preguntas que ustedes han escrito acá en la hojita. Entonces, en la hojita no necesariamente tienen que ser todos diferentes. Si ustedes quieren, por ejemplo, todo el curso, si quieren se pone un solo número, no me importa esa parte, ¿ya? Entonces, ustedes verán cómo hacen esa situación. Yo voy a preguntarles el número, la pregunta que ustedes escriban hasta al lado derecho. Este es el número de preguntas que van a realizar ustedes, ¿ya? Bien. Entonces, les voy a dar la pregunta y desde el momento en que les asigne la pregunta, van a correr 10 minutos para que ustedes puedan realizar todo el trabajo hasta que yo pueda evaluarles.
Entonces se les va a decir seguramente ahí lo que tienen que ver, trabajan ustedes, y mientras ustedes trabajen, yo voy a hacer una pregunta teórica. Ya la pregunta teórica también viene de una tabla y viene vienen también psicorelacionado, 1, 2, 3, 4, 5, y esa pregunta teórica, diríamos, es al azar. Entonces, la que les toca, les tocó. Mientras le haga la primera pregunta al primer evaluado, le voy a dejar pensando hasta que haga la pregunta a la última que estoy evaluando en ese grupo. Y nuevamente voy a regresar para que ustedes me den la respuesta. Pero si gustan, pueden darme inmediatamente la respuesta también. Va a ser una pregunta de respuesta muy corta, ¿ya? De tal manera que ustedes puedan contestar con 2 o 3 palabras máximo, ¿ya? Y esas preguntas van a ser sacadas de los protocolos o guías de laboratorio, incluyendo los cuestionarios, por si acaso. Bien, entonces ya una vez que hemos hecho esto, y termina el tiempo, y les puedo decir que ya termina el tiempo, ustedes deben presentarme los resultados. El resultado, yo les voy a avisar yo con anticipación, indicándoles que falta 1 minuto, medio minuto, para que ustedes puedan enfocar bien su resultado, ¿ya? Entonces, el resultado deben presentarme, como ya les he indicado, con la lente de 40, si quieren ustedes con la lente azul, ¿ya? Y en la parte central, o sea, yo voy a calificar lo que se ve en el centro, por si acaso. Entonces, tengan muy presente que en cada clase les sigo repitiendo, ¿no? Lo que quieren, lo que tenemos que evaluar, tiene que estar en el centro, siempre en el centro. Bien, entonces, una vez que he evaluado a cada estudiante, inmediatamente debe recoger todo su material. Es decir, el sitio donde estaba ocupando el microscopio debe quedar completamente limpio. Esto debido a que no solamente que tiene que ser así, no solo porque es un procedimiento de laboratorio, sino que también esto va a ser evaluado, ¿eh? Entonces hay algunos aspectos como este, por ejemplo, que les ayuda a subir un poquito el puntaje. Bien, entonces, una vez que he terminado de evaluar a todos, el grupo se va a retirar y va a dar lugar al otro grupo para que pueda también ser evaluado. Entonces, como les he indicado, entonces ese es el proceso que se va a seguir para poder hacer la evaluación correspondiente. Con relación a la evaluación misma, voy a calificar sobre 100 puntos. Entonces va a ser sobre 100 puntos, en el cual vamos a tener algunos criterios, o sea, tenemos criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación que no todos tienen el mismo peso, algunos tienen mayor porcentaje y otros tienen menor porcentaje. Por ejemplo, o sea, se va a calificar la vestimenta, la presentación de cada uno de ustedes, ¿bien? Tienen que llevar su vestimenta de protección o de seguridad de laboratorio, si quieren ustedes llamarlo así. Se va a calificar los materiales, por eso es que es importante que ustedes en cuanto entren pongan todo su material sobre la mesa para que yo pueda calificar. Se va a calificar el manejo del microscopio, y entonces voy a ir calificando a medida que ustedes vayan haciendo, yo voy a ir dando vueltas, me voy a ir fijando algunos aspectos que son muy importantes en el manejo del microscopio. También voy a evaluar la pregunta teórica. Esa pregunta teórica se va a evaluar la toma de muestra, o sea, la muestra como han sacado, y obviamente el resultado final. Entonces, estos son los criterios que se van a manejar para poder hacer la calificación. Como decía, no todos tienen el mismo peso. Algunos tienen más peso y otros menos peso. Por ejemplo, o sea, la toma de muestra y el enfoque va a ser el que tiene mayor peso en la calificación. Bueno, básicamente eso sería, y les recuerdo otra vez más que el
tiempo va a ser 10 minutos una vez que se inicie el examen, ¿no? Un aspecto importante es decir, es que el microscopio, el número de microscopios que se nos asigne tiene que ser, no se puede cambiar, porque como decía, no voy a tener listas, sino simplemente voy a manejar números, y entonces yo voy a calificar al número que le corresponde. Y en ese sentido, si ustedes se cambian, tal vez tenga que, le evalúe a su compañera y no lo que el trabajo que ha hecho usted, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en esa situación también. Bien, entonces, una vez que ya les he dado estas recomendaciones, les voy a dar la palabra a ustedes para que si hay algún aspecto que no ha sido muy entendido, o no ha sido muy comprendido, o necesitan mayor ampliación de información al respecto, entonces pueden hacerlo. En algunos casos, por ejemplo, hay algunos que no funciona su micrófono, pueden enviarme por vía WhatsApp, ¿ya? Y los que funcionan su micrófono directamente pueden hacerme las preguntas. Entonces, jóvenes, yo les doy la palabra para que ustedes puedan tener más claro este proceso de evaluación. Adelante, jóvenes. Ingeniero, buenas tardes. Sí, dime, Franklin. No entendí la parte de la asignación de números que nos tenemos que dar antes de entrar al laboratorio. Ya. Si bien dice que puede ser lo mismo o puede ser diferente. Sí, les muestro la listita, ¿no? Entonces aquí tenemos la lista, ustedes se van a anotar acá, como hacemos siempre, ¿no? El apellido y el nombre. Acá al lado van a poner un numerito que yo les voy a indicar ese momento. Va a depender del número de preguntas que elabore. Es decir, puede ser, por ejemplo, del 1 al 15 o del 1 al 10. Ustedes van a escogerse aquí cualquier número y lo van a escribir a este lado. Entonces, por ejemplo, si les digo del 1 al 15, aquí hay una persona que ha escogido, por ejemplo, el 14, esta última que está marcada acá, ¿no? Entonces, a esta le voy a preguntar el número 14. Estos números ya están tabulados, pues acá está en una tabla. Entonces, simplemente así, tú tienes que tal cosa. No me la invento ese rato. Ya está escrito esto. Ya está bien tabulado todo esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para esta persona va a ser la pregunta 14. Para la que está arriba, dice el número 8, creo. Va a ser la pregunta 8. Para esta va a ser la pregunta 3. Para esta va a ser la pregunta 7. Entonces, ahora bien, si tú quieres repetir el mismo número, puedes repetirlo. Si este hace, por ejemplo, el 3, tú también quieres el 3, puedes repetirlo. No tengo ningún problema, ¿ya? Como la evaluación es personal, básicamente, no hay ningún problema, ¿ya? Y este número es básicamente al azar. Entonces, por eso es que no me afecta. Repito, pueden poner un número cualquiera. Si quieren repetir el número, también pueden repetirlo. Ya no se haga ningún problema de eso. Otra pregunta, Diana me dice si el examen de todos los temas avanzados. Sí, es básicamente todos los temas avanzados, pero la parte práctica misma no entra raíz. La parte teórica de raíz, pero sí va a entrar al examen. O sea, la parte práctica de raíz no entra, pero sí entra la parte teórica. ¿Ya está claro, Diana? También a Franklin he disipado su duda, por si acaso, dígame. Sí, ingeniero, gracias. Ok, Diana también, gracias, Miss. Ingeniero, disculpe. Dime. Sería entonces hasta la práctica, laboratorio 8, la parte práctica que vamos a hacer, y el laboratorio 9 sería solo la parte teórica, ¿verdad? Sí, exactamente. Ah, ya, está bien, Inge, gracias. Aquí. ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿el examen será en los horarios respectivos de la práctica? Sí, el examen es en el horario correspondiente a cada grupo. Se van a unir los grupos A y B. En la elaboración de la lista no es importante que primero se anote el A o el B. Indistintamente puede anotarse. ¿Ya? No van a hacer, no van a dejar aquí un espacio para el A y aquí el B, no. Todos se van a anotar directamente. ¿Ya? No va a haber esa separación ese día. Y en el horario correspondiente estén, entonces, por lo tanto, vayan con tiempo, 10 minutos antes, mejor si están. Otra preguntita, declaración.
Dije, buenas tardes. Naira, dime. No me quedó bien claro sobre los números y las preguntas. Otra vez. Otra vez. Entonces, yo os he dicho que estos números que van a poner acá en la hojita corresponden al número de preguntas que van a hacer ustedes, que van a desarrollar en el laboratorio. Entonces, la pregunta 1 es, por ejemplo, es una pregunta, la pregunta 2 otra pregunta, la 3 otra pregunta, la 4 otra pregunta, la 5 otra pregunta, la 6 otra pregunta, la 7 otra pregunta, la 8 otra pregunta, la 9 otra pregunta, la 10 otra pregunta, la 11 otra pregunta, la 12 otra pregunta, y así hasta con no sé cuántas preguntas voy a hacer. ¿Sí? Cada número el número de preguntas que van a hacer ustedes. O sea, si tú te escoges el 7, entonces vas a contestar a la pregunta 7. Si tu compañero se escoge el 10, va a contestar a la pregunta 10. ¿Sí? Esa es la parte práctica del laboratorio mismo. ¿Sí? Por si acaso. Pero con respecto a la toma de muestra, ¿va a ser algo distinto o va a ser...? Por eso te digo, si, por ejemplo, a ver, si por ejemplo la pregunta 8 tiene que ver con la raíz, ¿ya? Entonces aquí seguramente te va a decir aquí, muestre la estructura anatómica de una raíz de monocotiledónea. Tú tienes que hacer eso, tienes que mostrarme. Se supone que tú ya conoces. Entonces tienes que hacer, todo el procedimiento ya sabes hacer y tienes que presentarme en el microscopio. Ese es el fin. ¿Ya? En cambio, la pregunta teórica yo les voy a dar ese momento cuando ustedes estén trabajando esto. Ahora más o menos claro. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Alguna otra cosa más? No tengan miedo, por favor. Ya les he dicho, si no pueden hablar, entonces por WhatsApp también pueden enviarme su consulta. ¿No ven? Yo no he entendido que del cuestionario sí va a entrar cualquier pregunta teórica, pero... Sí, pero... Envíame a preguntar. Doctor, una pregunta Doctor, buenas tardes. Quería preguntarle acerca de la organografía del tallo y de la hoja en la parte teórica. ¿Igual va a entrar? ¿O solamente...? No, eso no. Solo hasta raíz. Ahí ya, está bien, gracias, doctor. Del tema que nos toque de ahí hay que escoger un número. Otra cosa. De aclaración, Joana, adelante. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. No sé si he entendido bien, pero del tema que nos toque para la práctica de eso hay que escoger un número y la pregunta va a ser de ese cuestionario, de ese tema. No. A ver, el número que tú te escojas no hace referencia a la práctica. ¿Ya? Es el número de pregunta de cualquier práctica. ¿Ya? Que ustedes no saben, ¿verdad? Entonces, es el número de pregunta de cualquier práctica que va a salir. Y no necesariamente tiene que ser referido, o sea, la pregunta teórica no va a ser del mismo tema. ¿Puede coincidir? Sí, puede coincidir, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿ya? Por si acaso. ¿Se entendió lo que te contesté, Joana? Sí, doctor, ese numerito no representa la práctica, es el número de preguntas que va a haber. Ya me he confundido. ¿Alguna otra cosa más? La batería se va a morir. A ver, dice Ariel, se debe llevar materiales como tallos, hojas, zanahorias para hacer la extracción. Evidentemente es el material de vegetales lo más importante, Ariel. Entonces tú revisa qué materiales tienes que traer, qué materiales has traído para hacer la primera práctica, la segunda práctica, la tercera, etcétera, ¿no? Entonces todo ese material tienes que tenerlo. Les repito, al interior del laboratorio no voy a permitir que se preste material de su compañero. Otro aspecto, por favor, no se haga mucho problema con relación en la práctica 2, creo que era, o no me acuerdo, plasmólisis. Solamente vamos a sacar la toma de muestra, no vamos a hacer la revisión del procedimiento de plasmólisis propiamente dicho, ¿ya? Entonces es solamente la toma de muestra en ese caso. ¿Alguna otra cosa? Una recomendación aquí hablando de zanahoria. Por favor, bueno, es una recomendación, no por favor, sino una recomendación, tráiganse una zanahoria fresca,
¿ya? Que no sea esa que esté deshidratada y no van a poder sacar muestra, ¿no? Entonces ya les he indicado varias veces y les he repetido que la zanahoria sea fresca y además el bisturí también que sea nuevo, hoja nueva, ¿no? Entonces, porque si no tenemos hoja nueva es también difícil de sacar una muestra. De preferencia, se hace un bisturí con palitos de lado y con una hoja de afeitar, ¿no? Eso son recomendaciones siempre que les doy. ¿Alguna otra cosa? Ingeniero, en la buena práctica dice colorante azul de metileno entre los materiales, ¿debemos llevar? No, o sea, no van a pigmentar. Ya, si tienen tiempo pueden pigmentarlo, pero no, o sea, les he mostrado que con pigmento, sin pigmento, igual se ve. Solamente cuando estamos con pigmentos nos ayuda a ser más rápido, o sea, a detectar más rápido lo que queremos ver. Entonces, no es necesario que haga pigmentación. Pero si gustas y puedes hacerlo, puedes hacerlo, ¿ya? Pero no es necesario. Entonces, por ejemplo, si les he dicho siempre que se preparen por triplicado, ¿verdad? Entonces, sacan 3 muestras exacto, uno puedes ponerle un pigmento, por si acaso, para que puedas ver mejor, ¿no? Entonces, ya depende de vos eso. Esa parte. Ya, está bien. Okay. Pues de suerte el que le toque, ese solo sacar la muestrita. Hay que sacar creo que la papa. En el caso, por ejemplo, de tejido conductor, si ustedes quieren, ya día antes, o sea, pueden hacer, poner la ramita en azul de metileno, ¿no? Para que tengan una buena muestra. Entonces, eso también ya depende de ustedes. Pero si no tienen eso, directo también se puede observar. Dice, el tema que teníamos, la había justamente estado